Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hace 7 días dejábamos a Juan Ignacio Cuesta acalorado, prácticamente derretido, encendiendo la calefacción para que hiciera más fresquito. No os digo más cómo estaba su casa, voy a ver cómo está. Juan Ignacio, ¿cómo andas? ¿Qué tal la semana? Pues bien, ya estoy vuelta y vuelta con un poquito de perejil. Riquísimo, Marcos Carrasco. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí me he apuntado a clases de guitarra y estoy con un sombrero de paja entre mojito y mojito. Ya sabes. ¿Cómo vivimos en Escoulandia, David Sentinella? ¿Cómo? Sí, estos sí que saben, no como otros que se pasan aquí el verano trabajando en los teatros de Madrid. Qué remedio. Tenemos hoy a Carlos Canales de vacaciones, a Jesús Callejo de asuntos propios. Esto lo nunca visto. Menos mal que está Alberto Espinosa manteniendo el orden y concierto sonoro para que esto pueda llegar a vuestros oídos con la calidad que lo hace. Un saludo de Fran Izuzquiza. Vamos a sumergirnos una vez más en una recomendación literaria para este verano. Nos vamos a acercar a La última reina goda, libro editado por la Esfera de los Libros, que nos acerca a la figura de Egilo, viuda de Rodrigo y prisionera de los musulmanes tras la caída del Reino de Toledo en el año 711. Una vida y una historia apasionantes sobre la que ha escrito el escritor y periodista David Yagüe. David, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con este conciliábulo de gente sabia que tenemos aquí y estar aquí con vosotros, la verdad, un placer. Un placer recibirte aquí en Escoulandia para hablar de ella, de Gilo o de Gilona, que, como decías, es una vida apasionante, muy llamativa, una biografía, digo yo, que poco conocida para lo mucho que se puede hablar de ella, y además una gran mujer en una época histórica en la que obviamente, y esto lo sabemos todos, solo se habla de hombres. Así que para situar a los escobuleros, ¿quién fue Egilo, David? Pues mira, Gilo fue la viuda del rey Rodrigo, ¿no? Del último rey visigodo que tuvo Hispania, que todos conocemos, ¿no? Tanto de los romances, de las leyendas, como de la propia historia. Pero lo que es menos conocido es que esta mujer, cuando ocurre la batalla de Guadalete, bueno, que ahora hay debate sobre si fue en Guadalete o en otra localización. Bueno, también la laguna de la Janda, es posible. La laguna de la Janda. Yo, de hecho, en la novela pongo la batalla de la laguna. Pues esta mujer, lo que es menos conocido es que no solo fue la última de las reinas de aquel reino de Toledo, sino se convirtió en la primera señora de Al-Ándalus, porque fue casada con el primer gobernador musulmán que tuvo pues aquel primigenio Al-Ándalus, que podríamos llamar que fue el primer gobernante musulmán que tuvo la península ibérica tras la conquista del 711. Que fue Abdelaziz, si no me equivoco, ¿no? Abdelaziz, eso es, el hijo de Muza, que el conquistador Muza no suena el mal, Moro eso Muza. es, Moro Muza. Y lo que me llama la atención, lo primero de todo, es que a ella se le respeta, digamos, y precisamente se le casa con Abdelaziz también por ello, se le respeta el cargo, el honor, ¿no? Tú eres la última reina goda, vamos de alguna manera a mantener ese estatus. Claro, yo siempre digo que la casan porque, a pesar de que hay interpretaciones más románticas, ¿no? Yo entiendo que esta mujer era una cautiva, era un trofeo de guerra de los conquistadores. Y al final la casan con Abdelaziz, que nos dicen las crónicas que Abdelaziz ya tenía algunas esposas previas, pero este Abdelaziz, según las crónicas, le da el título de esposa principal. ¿Era porque se querían mucho, porque estaban muy enamorados? Pues no lo sabemos, quizá. La explicación más lógica es que, como sabemos que las tropas musulmanes entraron en España o en Hispania con un ejército bastante pequeño en comparación a lo que había en el reino visigodo, y que además desde el primer momento sabemos, porque hay documentos, que trataron de hacer pactos con la aristocracia local, igual tener a una representante de la antigua monarquía les daba un estatus
de cara a esos pactos, de cara a esas negociaciones que a la postre resultaron vitales para que el dominio musulmán se estableciera en la península tan rápidamente. O sea, en definitiva, no deja de ser facilitar esa transición con un rostro ya conocido, ¿no? Claro, fíjate, cuando nos enseñan en el cole o cuando lo damos en el instituto, los chavales de ahora, el tema del 711, Te yo iba a creo que decir todos eso. nos imaginamos. ¿El qué? Que te iba a decir eso, yo me imagino una línea que va subiendo, a partir de aquí es tuyo, es nuestro y son dos bloques monolíticos. Eso es dos bloques monolíticos, ¿no? Yo, antes de interesarme por estos temas y estudiar, te los imaginas. Por un lado, los musulmanes y todos con estética arábiga, con sus turbantes, con sus tal, y al otro lado, los visigodos, todos iguales, todos en el mismo bando. La realidad histórica, lo que nos dicen los historiadores y lo que nos dicen las propias crónicas de la época, es que eso no era así. El ejército musulmán que entra en la península del primer momento es una minoría, una élite de árabes, de gente que venía de Arabia, de Yemen, de Siria, etcétera, etcétera, que eran el liderazgo del ejército. Pero una masa militar, una masa de tropa que era norteafricana, que las crónicas lo llaman mauros, que a veces los llaman bereberes, eran tribus norteafricanas, entre las que había gente musulmana recientemente convertida al Islam, que tampoco los podemos ver igual de convertidos al Islam que esta gente que ya había nacido con el profeta muerto y llevaban desde Arabia viviendo esa tradición coránica, es decir, que eran gente con un islamismo un poco más light. Había cristianos, porque había gente que no se había convertido y que en aquel momento los musulmanes no exigían la conversión a todas sus tropas, e incluso había judíos. Y por el otro lado, como todos sabemos, hay una teoría muy extendida de que la batalla de Guadalete o de la Laguna de la Janda, etcétera, etcétera, se pierde por la traición del ala diestra del ejército de Rodrigo, ¿no? Que sería la comandada teóricamente por los hijos del anterior rey de Bítiza, el obispo Opas, Sisebuto, que en medio de la batalla con su caballería deciden irse y eso decide una batalla que teóricamente tenían que ganar los visigodos porque era un ejército más poderoso, más numeroso y además con más caballería pesada, ¿no? Entonces, eso de que eran dos bloques monolíticos, todos iguales, la historia parece que nos dice que, bueno, todavía no era así. Además, tenemos la prueba de que muy rápidamente va a haber parte de la aristocracia hispano-visigoda que va a pactar con los musulmanes. Entonces, es una realidad más compleja de la que nos podemos imaginar. Pero fíjate, incluso David, una cosa que has comentado antes, has dicho, y había también judíos. Es que en aquella época, o sea, estamos, el conflicto que hay actualmente y sobre todo el último siglo, los dos últimos, sí, el siglo XX y lo que llevamos de XXI, es un conflicto mucho más actual porque en aquellos tiempos los judíos, por ejemplo, se llevaban mucho mejor con los árabes que con los visigodos o que incluso después, cabe recordar que a los judíos se les expulsa de España. Con lo cual ellos preferían y tenían muy buenas relaciones, o bastante buenas relaciones, con el mundo árabe. O sea, no tiene nada que ver con lo que ahora, hoy en día, podemos considerar, ¿no? O claro, lo estamos viendo a diario en televisión y desgraciadamente con la guerra. Antes, Sí, totalmente. Perdona. no, David, antes has hecho mención a la breve historia de las cruzadas, en el libro en el que yo afirmo en mi tesis de que en aquella época los civilizados eran ellos y tal. Y en el caso concreto de España, un hombre muy civilizado, bastante civilizado, que es Tarik, era la cabeza de Puente y no es un nombre especialmente musulmán. Claro, Porque Tarik posiblemente lo que era un visigodo renegado. De alguna manera, además no olvidemos que don Rodrigo ya había tenido el episodio de Florinda la Cava, según dice la leyenda, lo que le llevaría a que su mujer no estuviera muy contenta. Agila no estuviera muy contenta. Me estáis dando pies maravillosos para hablaros de más cosas que trato en la novela. Por empezar por lo de los judíos, fijaros, los últimos concilios visigodos, estas reuniones de obispos donde decidían, ya sabéis que los visigodos al final hicieron un corpus legal basado en la legislación romana, pero que ellos fueron perfeccionando a lo largo de muchos concilios y de muchas reuniones legislativas. Impusieron tanto en el reinado de Bítiza como en los anteriores de Égica unas normas muy brutas y muy punitivas contra los judíos. Tanto es así que las crónicas que hablan de la conquista hablan de que en muchos casos los judíos se unieron con sus conmilitones, con sus paisanos judíos que venían del norte de África e incluso les acusan de abrir ciudades al conquistador.
claro, podemos decir, no, qué traidores, pero bueno, es que los visigodos les estaban exprimiendo y les estaban golpeando duro. De hecho, en la novela, yo ficciono porque no tengo evidencias, al poco de la conquista, Hispalis, la ciudad Sevilla, Ujú. nos dicen algunas crónicas que hubo un levantamiento contra los musulmanes. Claro, eso pueden ser los propios hispano-visigodos y tal, pero en una fuente de un historiador, que solo es el único que la ha encontrado, pero dije, oye, esto lo tengo que aprovechar, dice que fue un levantamiento de los judíos, de los propios judíos que se habían hecho unas expectativas con la llegada de los árabes porque les habían ayudado, que al final no se estaban viendo pues cumplidas, ¿no? Yo hay ficción, obviamente, porque ya os digo que no tengo evidencia alguna para decir. De hecho, no hay evidencia real para decir que hubo un levantamiento en esa fecha, pero yo juego un poco con eso porque creo que es muy interesante. Y lo que decía Juan Ignacio de Tarik. Hay muchas teorías de Tarik. Una es que es un renegado visigodo. Yo he jugado más con otra que da el historiador José Sotochica, que no sé si conocéis, que él dice que es un árabe de la zona de Mesopotamia. ¿Y por qué lo dice él? Porque cree que sería extraño que un no árabe, un norteafricano, liderara semejante cuerpo de ejército y porque muchas fuentes le dicen que era un cliente de la familia de Muza. Claro, evidencias ninguna, ni bueno, evidencias 100% probatorias no tenemos, pero bueno, al final como esto es una novela, La última reina Goda es una novela, y además basada en una época tan bonita que cabalga entre la leyenda y las crónicas medievales, que todos sabemos que las crónicas medievales tienen mucho color, pues he jugado con eso. Y hablaba también de Florinda. Pues claro, yo en mi novela he metido mi versión propia del romance de Florinda de la Cava, que ya decía el romancero, ¿no? Y por ella se perdió España, pobrecita, si es que encima la violó el rey Rodrigo y encima la culparon de la pérdida de Hispania, ¿no? Manda Mm. narices, porque claro, como decía Juan Ignacio, Egilo no tenía que estar muy No. contenta con la historia esta de Florinda. Mm, claro. Hombre. Ya que te metes en este tema de las mujeres, te quería preguntar qué es antes, si el huevo o la gallina. ¿Tú quieres hablar de este contexto, de este mundillo, de esta historia, de esta época, mejor dicho, y lo haces a través de Egilo? ¿Te enamoras primero del personaje o es la consecuencia de querer hablar del momento? Pues fíjate, yo llevo muchos años que me tiene fascinado la época visigoda, porque creo que es una época con una, creo que injusta fama de aburrida, ¿no? De peñazo, yo creo que con este mito, que yo creo que tiene un punto de mito, de la lista de los reyes godos que nuestros abuelos aprendieron. Bueno, yo preguntaba a mi padre y mi padre dijo, pues a mí nunca me la obligaron a aprender, pero bueno. Yo creo que nos estamos perdiendo una época muy tremendamente fascinante de nuestra historia, ¿no? No solo porque tiene cosas en las que podríamos rastrear un origen de un protoestado español, ¿no? Sino porque hubo reyes fascinantes, hubo conflictos fascinantes y personajes fascinantes. Yo hace como 6 o 7 años escribí otra novela, que es un manuscrito que creo que nunca verá la luz, Ujú, sobre el 711, porque era un ujú. tema que me fascinaba mucho. Cuando empecé a leer sobre los visigodos, pues acabas en el 711, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Esa novela, Egilo, o Egilona, porque hay crónicas que la llaman Egilona, de hecho, las más, lo que pasa es que yo he escogido un nombre que creo que para el lector actual le va a resultar más cercano. Tenía un pequeño cameo, pero claro, para un cameo, pues una novela histórica te tienes que documentar muchísimo. Y yo hice una labor de investigación sobre esta mujer para que saliera en un capítulo que dije, jolín, si es que esta mujer lo que merece es una novela ella, porque tiene una historia y además una historia comprobada y otra historia posible que era fascinante. Entonces fue enganchado. Luego, lo que te decía, cuando tú investigas sobre Gilona o Gilo, descubres que todas las crónicas, ya sean cristianas, como la mozárabe del 754, o ya sean las islámicas, como la crónica del Moro Rasís, o el Ahba, esta no me acuerdo el nombre porque es el nombre en árabe, pero bueno, Mm. todas coinciden en ello. Es que eso es sorprendente, ¿no? Que tanto la cristiana como la musulmana coinciden en algo. ¿En qué? Que Gilo era una manipuladora de manual y que Abdelaziz era casi un calzonazos, que le estuvo manejando él y que estuvo a punto, Abdelaziz, fíjate, el hijo del Moromuza, el conquistador al que su nueva religión le había dado todo el norte de África y uno de los reinos más ricos de la cristiandad, que era el reino de Toledo, a punto de abjurar de su fe, de abjurar de la fidelidad al califa y de proclamarse rey de Toledo junto a Gil.
Claro, hay historiadores e historiadoras, por ejemplo, María Jesús de la Fuente, medievalista, que dicen, esto tiene mucho de leyenda y hay que escarbar para ver qué fue la realidad. Y eso a mí me llenó muchísimo y por eso escribí esta novela, ¿no? Hmm. Porque creo que tenía un componente novelesco fascinante. Porque lo primero, si no estoy mal informado, es que después de ser apresada por los musulmanes, Egilo dice que ella, que no se convierte, ¿no? Eso es lo primero de todo. Sí, pero eso, fíjate, podría tener un punto de razón por lo que os digo. En un primer momento los musulmanes no parecían muy proclives a obligar a convertir. Posteriormente se invertiría esa cuestión. De hecho, al principio lo que establecen es este impuesto que dicen, vale, tú crees en tus creencias, pero no pagas más impuestos. Que de hecho... Pero pagas. Entonces me convierto, claro. me convierto. Claro, claro, o sea que la gente no era tonto, no era tonta, Claro, entonces claro. tampoco. Claro. Claro, ¿por qué los Casio no? Es una manera Hombre, claro, indirecta, Hombre, ¿eh? y muy útil, Y muy útil, sí, porque ya tocas la Claro, tela, tú- como dicen, ¿no? Fíjate, los Casio, los condes estos del Alto Ebro, ¿no? Que luego se convirtieron en los Banu Casi, que les volverán a aparecer en la historia, y que de hecho la leyenda dice que una hija de Gilo y Abdelaziz acabaría casada con uno de ellos. Claro, nos creemos que los Casio se convierten al Islam porque vieron la luz, ¿no? Como San Pablo y dijo, bueno, ahí va, si es que hemos estado equivocados, nos vamos a convertir. O es que les iba en ello el estatus político, el estatus económico y tal. Bueno, que cada uno haga su interpretación, ¿no? Pero yo creo que algo de política fiscal y de estatus tenía que Era la haber. agencia tributaria de la época, o sea, está claro. Oh, claro, y ya sabemos, Hacienda somos todos. Maese, Sí, pero la forma Sí, sutil sí, de hacerlo, totalmente. eso Que te toque en ayuda, el ¿no? bolsillo. En lugar de ir de frente, ¿no? Y obligando, es más útil, en realidad, ¿no? Utilizar esa manera más útil. Tú además, fíjate, estamos hablando de ese periodo de la historia en el que, como antes decías, y sobre todo antiguamente, parece como más árido, ¿no? Porque estamos hablando de principio de la Edad Media, estamos hablando de que es una época, se supone, de oscurantismo, el que ayudaban y ya no te digo a nivel de estudios, ¿no? Eso era cuando nos hacían estudiar esa parte de la historia, era esa parte terrible, la que todo el mundo quería obviar, ¿no? Pero cuando tú estás escribiendo novelas, cuando se escriben ese tipo de novelas históricas, se está haciendo también una manera de enseñar esa historia, de formar parte, de formar a gente en los recursos oye, pues mira, no hace falta que sea tampoco en el siglo XX, ni en las guerras, ni tal, ¿no? Sino incluso esos periodos que aparentemente son tan áridos y que se pueden ilustrar y que a la hora de leerlo, igual que en el mundo de la radio, que no es el mundo televisivo, donde todo te lo dan hecho, no, tú te lo estás imaginando todo. Y además estás viendo los olores y estás viendo los colores y estás viendo la forma de vestir y tal, y todo lo tienes en tu mente, porque esa es la lectura histórica, ¿no? Y contribuye a que a todos pues nos pueda gustar más o de repente decir, oye, pues mira, Gila esta, ¿quién era? Voy a empezar a Una buena hurgar historia. porque me parece interesante, ¿no? ¿No, David? Sí, fíjate, yo durante muchos años he estado informando en prensa en 20 minutos, ahora en ABC de vez en cuando, sobre novela histórica, porque es un género que me interesa no solo como propiamente escritor y novelista, sino también como periodista, como estudioso, ¿no? Como un área de estudio. Y a mí creo que el valor de la novela histórica, más allá de un rigurosismo que a veces a mí me cansa, ¿no? Cuando muchos novelistas dicen ahí en prensa, dicen, no, yo estoy contando las cosas como fueron. Bueno, como fueron. Al final, en una novela tenemos que poner sentimientos, pensamientos y muchas cosas que obviamente no podemos justificar que fueron así al 100% porque es imposible de saber, ¿no? Entonces yo creo que el valor de la novela histórica, como tú bien decías, es picar esa curiosidad, abrir ese mundo y sobre todo establecer un diálogo, y yo creo que en épocas como esta que trata la novela es fundamental, de decir, lector, esto era apasionante y esto también habla de cosas que te pueden interesar a ti. No es una cosa súper antigua con la que no tienes ninguna conexión. De hecho, hombre, el 711 a día de hoy todavía sigue generando polémicas, todavía sigue generando debates y en nuestro país todavía más, ¿no?
Entonces creo que la labor de la novela histórica, más allá de que sea rigurosa, porque algo tiene que tener de rigor, por supuesto, es establecer un diálogo con el lector actual y decirle, esto también te interesa, esto también es interesante para ti, ¿no? Y yo creo que es importante, por ejemplo, lo que os decía antes de la visión tan negra que tienen todas las crónicas sobre Gilo. Pues yo he tratado de construir una trama donde, sin cambiar la historia que conocemos, dar una explicación de por qué si quieres, leyenda negra de Gilo, ¿no? Fue realmente tan manipuladora, tan inteligente y tan vivaz como para hacer todo esto que se le atribuyen, ¿no? Es que tú fíjate, la crónica del Moro Rasís dice que bajaba los dinteles de las puertas para que la gente cuando entrara a ver a su marido tuviera que hacer genuflexiones, como si fuera un rey. Hombre, pues yo no sé. Eso es como la tumba de Napoleón, ¿no? Que tienes que agacharte para verla, ¿no? Claro. Es como que estás Claro, saludando, ¿no? hay detalles tan exagerados que nos invitan a pensar en, oye, esto sería tal como esto. Más aún cuando no debemos olvidar, y esto hago un pequeño spoiler de la novela, pero creo que es justificado, que Abdelaziz, a su segundo esposo, al primer gobernador islámico de Al-Ándalus, le asesinan los propios compañeros árabes. Cuando él va a rezar a una basílica visigoda convertida en mezquita a las afueras de Sevilla, varios de sus compañeros lo matan. Hmm. Hay crónicas que dicen por orden de Damasco, hay compañeros o sea, crónicas que dicen que no siguieron ninguna orden y fueron a tomar una decisión, y todos parece que podemos intuir que Gilo era la cabeza de turco, no la justificación. Es que hasta calzonazos le estaba manipulando la cristiana y le estaba llevando por el mal camino. Eso también puede tener un componente de propaganda histórica que también me ha podido permear a las crónicas y por lo tanto llegar a la historia, ¿no? Y Hmm. eso era interesante. Yo quería hacer un poco de ejercicio de, sin cambiar lo que conocemos, sin cambiar la historia que tenemos comprobada y datada y contada por las crónicas, tratar de ofrecer oye, nos podemos plantear que las crónicas esconden algo más de lo que cuentan. De hecho, en esos dos bloques supuestamente monolíticos a los que hacías referencia y de lo que nos han hablado en las clases de historia, tú lo que haces es recoger diferentes personajes históricos que intervienen en la trama de este libro y donde vemos que al final hay buenos y malos en todas partes, aliados y traidores en todas partes, lo que nos acaba describiendo lo que era la realidad social de aquel momento y prácticamente de cualquiera. Claro, al final la vida es más Mm, compleja que las novelas, pero yo creo que las novelas nos pueden ayudar a atisbar la complejidad, claro. ¿no? Como decías, pues por ejemplo en mi novela también doy pie a ese obispo Opas, que antes os comentaba, ¿no? Era Ujú. hijo, alguna vez le ponen como hermano, pero normalmente es hijo del anterior rey, Bítiza, que sabemos que tenían un contencioso con Rodrigo, con lo cual entendemos que igual pudo ponerse de parte de los musulmanes por fastidiar a Rodrigo, pero es que no solo eso, Opas se mantiene como obispo de Sevilla durante años y la leyenda le sitúa en la batalla de Covadonga en el bando musulmán. Cuidado con los obispos, que la historia nos dice que durante los primeros años de la dominación musulmana, muchos obispos, por un lado, los van a ver como esos jinetes del apocalipsis que la Biblia avanzaba, pero por otro lado también van a verles como un agente estabilizador y por lo tanto ellos se van a sumar a ese poder, ¿no? Sin renunciar a su creencia, Juani. claro. Verás, hay una cosa que sí quisiera decir. El mundo hispano-visigodo no desaparece ni muchísimo menos en el 711. Sigue y va evolucionando. De hecho, digamos que los últimos hispano-visigodos, supongo que lo conocerás, serían los de la corona de Tuzmir, donde ya no había un rey, había un dux, que era Teudimero de Aurariola, lo que es la actual Orihuela, que no sabemos si era musulmán convertido o seguía siendo cristiano y tal, pero que de alguna manera estaba todo tan mezclado, que cuando Pelayo, que es el que se supone que empieza a recuperar terreno hacia abajo, prácticamente ya toda España estaba ocupada por todas estas dinastías y tal. Es Pelayo el que empieza a recuperar la mal llamada Reconquista. Ujú. Sí, fíjate, yo a Teodomiro también le noto, a Tudmir, que Sí, decías tú, Tuzmir. también le noto, porque realmente es el primer pacto documentado que hay entre musulmanes y aristocracia hispano-visigoda. Sí. Este dux de la zona de Levante, de Orihuela, etcétera, etcétera, se acerca a Abdelaziz, además lo firma con Abdelaziz, y básicamente lo que le dice es, te reconozco como mi superior mientras a mí me dejes gobernar mi terreno.
Este Tudmir tiene una historia muy curiosa porque además las crónicas dicen que antes de la caída del reino visigodo, él sacaba mucho, mucho pecho porque había, decía, logrado repeler un ataque de una flota bizantina, de una flota griega. No se sabe si es verdad, no se sabe si igual le llegó un barco extraviado y él hizo rapiña y dijo, pues mira, he logrado derrotar a los imperiales. Pero es un personaje curioso y es un personaje de lo que muy bien decías, Juan Ignacio, ¿no? De una realidad compleja, de una realidad permeable, que ese al-Ándalus que también nos podemos imaginar muy homogéneo, pues no lo hará tanto, pero que va a complicar la mal llamada reconquista durante muchos siglos, porque no es tan fácil reconquistar un territorio de gente que se siente tan de allí como cualquiera. Claro, porque hay una cosa verdaderamente curiosa. Primero, la gran influencia de Justiniano sobre los primeros años de desmontar prácticamente lo que era el derecho hispano-romano, cogiendo las partes que convenían y las partes que convenían de Justiniano, lógicamente. Porque claro, es que eran muchos años y eran muchas cosas que estaban absolutamente y completamente mezcladas. Lo que sí que es cierto es que se empiezan a formar una serie de ciudades-estado, de alguna manera, en España, como por ejemplo Zaragoza, César Augusta, donde manda el Miramamolín, que se llegaría hasta los tiempos del Cid, y, en fin. Quiero decirte que todo esto evolucionó de una manera, digamos, muy, muy, muy extraña, muy serpentinesca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y David, para terminar, has escrito sobre la figura de una mujer. Hemos mencionado otra antes, que era Florinda la Cava, la mujer por la que se perdió España, habéis puesto ese titular. Y como bien dices, las crónicas de la época hablan de Gilo como esa mujer manipuladora, tramposa, peligrosa, que nos está hablando en cierta manera de cómo se ha tratado la figura de la mujer a lo largo de la historia cuando los protagonistas siempre han sido hombres, ¿no? Desde Adán y Eva, prácticamente. Pero, bueno, ahí habría que hacer un inciso, ¿eh? Libia. Sí, bueno, pero vamos, el caso, lo que te quería preguntar es... No te vayas tan lejos. Menuda era. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué has aprendido tú de la figura de Gilo y de ese contexto de una mujer tan importante como para dedicarle un libro en un mundo como aquel? Pues mira, yo el primer aprendizaje que creo que he tenido con esta investigación y con la escritura de esta novela es que es muy sano y es muy bueno tener una mirada crítica hacia la historia. Es decir, las fuentes primarias son maravillosas, las crónicas medievales da gusto leerlas porque a veces son divertidísimas, brillantísimas, pero siempre hay que mirarlo con una cierta distancia, ¿no? No debemos dar por sentado todo lo que nos ponen, sino que debemos intentar rasgar y mirar más allá, ¿no? Como todas las leyendas, y vosotros habéis hablado mucho de ello muchas veces, las leyendas tienen un pozo de verdad siempre o casi siempre, pero hay que buscarlo, no hay que ir por el camino más recto probablemente. Es decir, para mí, Egilo tuvo que ser un personaje grandísimo, porque si no, no aparecería en las crónicas, porque muchas reinas godas aparecen simplemente mencionadas y no se dice nada más de ellas, hay otras que sí, pero ella aparece. Aparece con una visión muy negativa, pero eso ya nos indica que debió ser importante o debe tener un papel fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que es mi mayor aprendizaje, ¿no? El tratar de escarbar, el tratar de rescatar un personaje, pero ofreciéndole preguntas al lector, para que cuando acabe la novela y como decíais antes, ¿no? Oye, pues me ha interesado, voy a seguir investigando, pero investiga a través de preguntas. Yo espero no darle respuestas cerradas de nada, sino abrirle el apetito y que él diga, pues Egilo debió ser como conta David, o igual de otra manera, como dicen las crónicas, y que eso invite a investigar y a seguir leyendo y a seguir descubriendo, que yo creo que es la magia de este género y en general de la literatura. David, ¿ha llegado alguna imagen de Gilona hasta nuestros días? ¿En algún grabado, en algún cuadro, en alguna De la época reconstrucción? no. De la época no. Creo que hay un cuadro que, si no recuerdo mal, creo que han utilizado más o menos para la cubierta del libro, pero yo creo que de la época romántica, del siglo XIX. Egilo, en el siglo XVIII hay un par de obras de teatro, del teatro ilustrado, que la rescatan y que tratan de ella. Es verdad que es una Egilo muy basada por un lado, muy basada en la visión de las crónicas, pero por otro lado con un cierto orgullo nacional, ¿no? De esta mujer que trató de hacer pervivir el reino Sí, cristiano. es que le quiero comentar a los oyentes que la portada del libro es impresionante porque retrata a una, posible Egilo
con una mirada que traspasa al espectador y está muy bien compuesta. Es su figura principal y abajo está el supermandamás Abdelazid, ¿no? Creo que sería, con su alfanje esgrimiendo, y es una portada en la que la mitad es verde, pasa por el amarillo, y en la parte de los ejércitos árabes es roja, ¿no? Y es que es que dan ganas de comprársela, pero ya para leerla. Eso vende libros, es que eso vende libros, David. Está muy bien hecho. Claro, Está muy hombre, bien ahí hecha. Ahí tengo que quitarme todo el mérito porque ha sido el equipo de diseño de la esfera los que se lo han montado y la verdad es que yo estoy contentísimo Pues, oye, de bien, la bien. portada porque creo que es muy visual, como tú bien dices, y creo que transmite mucho de lo que hay dentro de la novela, ¿no? Hay veces que ves libros que la cubierta no sabes lo que te quieren transmitir y yo creo que esta sí que va al corazón, al meollo de lo que hay dentro. Una pregunta nada más, David, para eso. Uy. Eh, A ver. aparece Cuidado, aparece espera, mencionada Egilo en la crónica albeldense. Pregunta trampa. ¿En la de 754? Sí, aparece. Sí, Joder, aparece. qué bien recogida. Sí, señor, ya lo sabéis. Que David lo sabe todo sobre Gilo, sobre su historia, sobre su figura. Todo. Bueno, todo lo que nos vas a contar este verano en la última Reina Goda, editado por la Esfera de los Libros y recuerdo, firmado por David Yagüe. David, ha sido un gusto charlar contigo y sobre todo ha sido un placer aprender contigo. Ya tenemos recomendación, una más para este verano, que devoraremos con gusto todos los escobuleros. Muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer y una charla estupenda. Vamos a ver, Juan Ignacio, tienes deberes. ¿Qué? Te haces con la última Reina Goda, te tomas las notas de todo lo que dice David y luego ya le preguntas sobre si habla o si no habla, ¿vale? Sí. ¿Coges el reto? ¿Te parece? Ya, Venga, dale. dale. Esto, Marcos, como los libros de deberes del colegio para verano. Hay que seguir trabajando, aunque estemos de vacaciones. Seguir estudiando y además entre apunte y apunte tengo previsto leerme tumbado en la hamaca La última Reina Goda de David Yagüe, sin duda. Que suena bien el plan, David, pero todo tumbado en una hamaca suena mucho mejor. No sé yo, ¿eh? ¿No? Pero fíjate, yo hasta preferiría estar sentado en una mesa en un bar, por supuesto Ajá. con sendas cervezas, y tener a la izquierda a David Yagüe y a la derecha a David Gómez Aragonés, nuestro compañero. Casi nada. Y de repente ya Vaya no justa. solo es Que se Girona, pongan a discutir, sino, ¿no? visigodos, Partido de Daniel tenis. Gómez Aragonés Sí. y David, casi nada. Casi nada. Pues ya ocurrirá aquí, escobuleros, donde pasan las cosas bonitas, en Escobulandia, donde os acompañamos todo el verano. Saludos de parte de Carlos Canales y de Jesús Callejo, que por ahí andan pateando el mundo, Escobulandia, descubriendo nuevas historias que os traerán al podcast. Alberto Espinos a los mandos técnicos y un servidor, Fran Izuzquiza, emplazándoos a dentro de 7 días, porque aquí en Escobulandia no descansamos en verano y vais a tener nuevas historias hasta la nueva temporada. Abrazos, hasta la semana que viene, chao.